Más después, los líderes judíos les dijeron a los discípulos que ellos estaban tratando de culparles de la sangre de Jesucristo. Y veremos que ellos no quieren mencionar el nombre de Jesucristo, diciendo, de este hombre su sangre. Quieren culparnos por la muerte de Jesucristo. Quieren hacer que la gente se torne contra nosotros por haberle ejecutado. Pero los discípulos no estaban haciendo tal cosa. En realidad sí lo estaban haciendo, pero estaban hablando de Cristo, pero no querían provocar problema a las autoridades. Ellos lo que trataban de hacer es que la gente vaya a Cristo, que se arrepientan, pero los líderes no lo vieron de esta forma. Entonces, a los líderes judíos les molestaba más la predicación de los discípulos. Entonces, la primacía o la importancia de la predicación es muy importante. Los milagros pasarían, obviamente. Y claro, debemos decir, el Señor aún obra milagros. Nosotros o muchos de ustedes han tenido respuestas de Dios a sus oraciones y eso es un milagro. Pero Él no hace hoy en día milagros de señales por medio de hombres que tienen dones como los apóstoles. Los apóstoles ya han pasado. Las respuestas de Dios en este tiempo no son señales. Entre nosotros, entre los de la fe, podemos testificar de milagros que el Señor hace, pero no son señales. Lo que Él obra, Dios, es por medio de la predicación, por medio de la importancia de la predicación. Eso sí continúa, y eso continuará hasta el fin del mundo. Y eso es lo que salva a las almas. Eso es lo que el ángel les mandó a que hagan los discípulos. Ir al templo. El ángel les dijo, vayan al pórtico de Salomón, junten grupos. Si tienen la oportunidad, cuando el primer servicio termine, prediquen una vez más a los que se junten, prediquen acerca de Cristo, prediquen acerca de la vida, prediquen acerca de cómo caminar con Él y conocerlo. Entonces es la predicación que logra los resultados. Pero ahora los apóstoles son arrestados. Y en el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque era un lugar público en el que estaban, era en el templo. Y la gente, porque temían de ser apedrados por el pueblo. Ya sea que pasó, ¿no? Eso es otra cosa. Pero la gente se había vuelto muy cercana a los apóstoles debido a los milagros y muchos debido a su predicación. Tanto así que el guardia levita temió. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Puede ser que estaban los 71 miembros del concilio del Sanedrín, tal vez no tantos, pero un buen número. Ellos estarían sentados en un semicírculo, porque en otro lado se nos dice de gente que estaría en el medio de ellos. Y los apóstoles, los 12, estarían parados enfrente de ellos, del concilio. Y el sumo sacerdote se dirigió a ellos, diciendo, versículo 28, no os mandamos estrictamente, la palabra estrictamente amplifica el mandamiento. No os mandamos mandándoos, les mandamos con gran importancia que no enseñaseis en ese nombre. Ves que los líderes judíos no soportan el nombre del Señor Jesucristo. Que no enseñaseis en ese nombre. Pero ustedes han hecho más que esto. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esta enseñanza está en todo lado. Y queréis ustedes, es una acusación falsa obviamente, echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Ustedes quieren venganza con nosotros. Quieren ustedes que nos caigamos, seamos derrocados. Ellos tenían miedo de eso. Pero los apóstoles no estaban haciendo eso. Y en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que quiere decir con esto es, debemos obedecer las Escrituras. Los apóstoles habían estado citando Escritura anteriormente.
Entonces, cuando ellos dicen, debemos obedecer a los profetas antes del hombre. En el versículo 29 está predicando Pedro. Esa es la primacía, la importancia de la predicación. Los milagros eran importantes, pero eran temporales. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y está usando Pedro aquí un contraste nuevamente. El Dios de nuestros padres levantó, resucitó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A él Dios le exaltó. Y acá hay dos contrastes en realidad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Eso no quiere decir que solamente lo trajo a Jesús a este mundo cuando el tiempo vino, sino está refiriéndose a la resurrección. Que el Dios de nuestros padres levantó a quien ustedes mataron. Este es un contraste. Dios lo levantó y ustedes lo mataron. Y luego hay otro contraste. Y lo colgaron. Esto es mencionado en Deuteronomio, capítulo 21. Colgado en un madero. Y esto era una maldición terrible ante los ojos de los israelitas. Mientras ustedes le avergonzaron y permitieron que fuera crucificado en un madero, en el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra. Es un contraste doble. Ustedes le mataron y Dios lo levantó. Ustedes lo maldijeron y Dios lo exaltó. Para que Él sea príncipe y salvador con su diestra. Para ser el salvador. Aquel que Él mismo actuaría para salvar de la forma en la cual lo hizo en la cruz del Calvario. Para dar arrepentimiento a Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, por medio de Cristo y del Calvario, la puerta está abierta para que nosotros podamos arrepentirnos. Ahora hay un Salvador quien derramó su sangre, quien pagó el precio del pecado, quien canceló la deuda por aquellos que serían redimidos, por aquellos que se arrepentirían. Entonces, Él está dando la facilidad del arrepentimiento, Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los israelitas, en este caso. Y también el perdón, que es la remisión de los pecados, que se traduce en otra parte. Y nuevamente acá se está predicando el Evangelio por los apóstoles, que no tienen miedo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dicen ellos, de la resurrección y de la obra de Cristo. Y también el Espíritu Santo, por medio de los milagros, a quienes Dios les dio eso. En el versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecían, pero no en el mismo sentido en el cual las muchedumbres, los 3,000 que fueron salvados en el día de Pentecostés, porque ellos fueron compungidos de corazón, con dolor, realmente fueron convencidos de su pecaminosidad y de su necesidad, pero esta vez ellos están solamente como enfurecidos, ellos están molestos. Entonces, cuando ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. ¿Qué significa esto? Los apóstoles están ahí enfrente de ellos, de los líderes judíos. Ellos no son excluidos de esta reunión del Sanedrín, del concilio. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por lo que voy a proponer, este hombre Gamaliel diría, quítenlos, sáquenlos de nuestra reunión, llévenlos a un lado, a otro lugar. Esta reunión es privada. Pero el versículo 33 no era privado. Cuando ellos, oyendo esto, el concilio de Sanedrín, se enfurecieron, estaban muy molestos y querían matarlos. Y los apóstoles aún estaban ahí, cuando ellos estaban hablando de estas cosas, cuando estaban confiriendo acerca de su muerte. ¿Pero cómo? Algunas personas piensan que muchos miembros del
concilio se levantaron en esa reunión y en voz alta dijeron: deben morir, deben ser asesinados. Por supuesto que ellos no tenían el derecho de hacerlo porque había una autoridad romana y sería hecha de una forma tal vez un poco más secreta y luego consultar a los romanos, pero estaban pidiendo que mueran en frente de los apóstoles. Tal vez también se reunieron en grupos pequeños los del concilio para hablar entre ellos de qué es lo que harían con estas personas, en el caso nuestro con los apóstoles. Tal vez se hizo de esta forma, no estamos del todo seguros. Pero estas sugerencias de muerte, las propuestas de muerte, estaban siendo habladas dentro del concilio. Entonces vimos a los milagros y la razón por la cual pasaron, los motivos, también acerca de la primacía de la predicación. Fue la predicación que salvaba. Los milagros tal vez confirmaban a los discípulos y comprobaban que Cristo aún estaba vivo, había resucitado. Pero los milagros no podían salvar. Los milagros no podían emblandecer el corazón, no podían hacer que la gente se arrepienta. Es la predicación que hace eso, que convierte a la gente. Y cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de toda proclamación de Cristo Jesús, toda palabra personal de evangelización, toda escuela dominical, curso o clase de escuela dominical que se presenta, donde sea que se presente el nombre de Cristo Jesús para arrepentimiento. Y para concluir quisiera hablar acerca de no de los milagros ni de la primacía de la predicación, sino un poco acerca de, si quieres ponerlo de esta forma, de los personajes y los grupos de personas principales que vemos en esta narración. Y ellos son los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, por un lado, todas estas personas, y los apóstoles por otro lado, los discípulos. ¿Y qué vemos de ellos en este pasaje? Bueno, verás, los sumos sacerdotes estaban realmente enfurecidos, estaban duros como clavos, no fueron movidos por los milagros que habían visto, no eran afectados para nada. Ellos no son movidos por la ira de Dios sobre los judíos que habían sido sojuzgados, conquistados por los romanos, no. Y esto había pasado para que ellos se den cuenta, que abran sus ojos y que reconozcan a Cristo que estaba viniendo. Y tampoco reconocieron a Dios por los milagros de Cristo Jesús. Más bien ellos gritaron e insistieron a las autoridades romanas para que Él sea crucificado. Y ahora están predicando sus discípulos de que Él resucitó. Y con todo ellos no creen. Son tan duros. Ellos no se arrepienten de su pecado, ni mucho menos venir y buscar a Cristo Jesús. Entonces, un grupo estaba duro, no quería reconocer. Y hoy en día, ¿cuánto oramos para que el poder del Espíritu Santo descongele a los corazones? Tal vez tú, aún en este servicio de enseñanza de esta mañana, tal vez no te mueve el mensaje de la salvación. Tal vez nunca te has arrepentido, nunca has deseado buscarle, ni que tu vida sea transformada y que tengas el amor perdonador. Es posible. Tú tendrías que venir a nuestros servicios evangelísticos de la noche, donde nosotros nos enfocamos en la necesidad de la salvación. Y sin embargo muchos vienen a ese servicio de la noche y no son movidos muchos. Y no importa cuánto nosotros apelamos y razonamos y cuánto es que nosotros te explicamos acerca de la necesidad de la salvación. Es por eso que dependemos del poder del Espíritu Santo, para que obre en los corazones. Muchas personas hoy en día buscan por otras cosas. Yo sé cómo voy a hacer para que la gente sea afectada positivamente. Ya sé qué es lo que va a hacer que traigan a los caminos del Señor. Toquemos las bandas.
La música contemporánea. Encontremos a alguien que pueda obrar un supuesto milagro. Hagamos algo que impresione a un nivel carnal. Esta es la respuesta, esta es la forma, dicen ellos. No, no fue así, nunca fue el camino. No fue la razón por la cual los milagros fueron hechos. Las ceremonias tampoco, porque eran sí, evidentemente para impresionar, pero hoy tenemos la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo. También lo vimos en nuestras propias vidas, cómo es que obró en nuestros propios corazones, en la vida de otras personas, cuando nada les haría mover, nada les haría entender, y de repente por medio del obrar del Espíritu Santo se dieron cuenta de su pecaminosidad y fueron movidos por lo que Cristo hizo y se entregaron a Él y vinieron a Él. Esto es por lo que oramos constantemente. Todos nosotros, confío, todos venimos a la reunión de oración por esto. Deseamos ver que la gente sea salva. A veces vemos personas acá que son duros, y así es el corazón humano. Pero para el Espíritu Santo de Dios no hay dureza. Y vamos a concluir viendo a los apóstoles. Nota que los apóstoles no son movidos por las señales. Ellos se mantienen en el mandamiento de Cristo. Gratis, de gracia recibisteis, de gracia den. Lo que recibieron, lo recibieron gratuitamente. Lo que sea que dieron, sea la palabra o en el caso de los apóstoles el poder de curar, denlo gratis. Nunca tomen ningún dinero por esas cosas. Nunca enriquezcanse por esto. Entonces ves a los apóstoles y a lo largo del Nuevo Testamento, ellos se mantuvieron como gente simple, hablando en términos materiales, hablando humanamente. Ellos no fueron afectados, no se enriquecieron. Ellos no eran como estos predicadores de la prosperidad de hoy en día, o muchos predicadores carismáticos que se están enriqueciendo. Entonces, gratis recibisteis, dad mucho, como Cristo. Entonces los apóstoles no fueron afectados o enorgullecidos por las señales que hacían, sino más bien ellos se mantenían en la predicación de la palabra de Dios, que estaba inspirada en la resurrección. Tener anhelo para con las personas perdidas. Todo esto se lograría por medio de la predicación de la palabra de Dios. Voy a cerrar con el versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente, el concilio de Sanedrín, que no enseñaseis en ese nombre. Ellos no nombrarían a Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No mencionan el nombre de Cristo Jesús. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Aún no quieren nombrar los líderes judíos a Cristo. Están determinados a no hacerlos porque les causa mucha ofensa. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos predicaron y no tuvieron miedo. Y los sumos sacerdotes y los fariseos no podían creerlo. La mayor parte de la gente en su lugar, de los discípulos, estarían acobardados, ellos se derrumbarían y bajarían la cabeza. Pero estos hombres, los discípulos, arriesgarían todo, aún sus vidas, y con todo mantendrían esa compasión y ese denuedo, y contenderían por Cristo, porque ellos eran sus representantes. Entonces vimos, esta fue una mirada inapropiada de los milagros y sus propósitos. Hubiésemos querido hablar más. Pero nosotros fuimos convertidos con la primacía de la predicación de la palabra, no con milagros. Y cómo es que también los discípulos y los apóstoles, ¿qué tipo de gente eran ellos? ¿Qué ilustración se nos da acá? Bajo la inspiración de Lucas, el médico amado. Que el Señor toque e inspire nuestros corazones y nos mantenga siempre dependientes del Espíritu Santo en nuestras labores.
Más después, los líderes judíos les dijeron a los discípulos que ellos estaban tratando de culparles de la sangre de Jesucristo. Y veremos que ellos no quieren mencionar el nombre de Jesucristo, diciendo, de este hombre su sangre. Quieren culparnos por la muerte de Jesucristo. Quieren hacer que la gente se torne contra nosotros por haberle ejecutado. Pero los discípulos no estaban haciendo tal cosa. En realidad sí lo estaban haciendo, pero estaban hablando de Cristo, pero no querían provocar problema a las autoridades. Ellos lo que trataban de hacer es que la gente vaya a Cristo, que se arrepientan, pero los líderes no lo vieron de esta forma. Entonces, a los líderes judíos les molestaba más la predicación de los discípulos. Entonces, la primacía la importancia de la predicación es muy importante. Los milagros pasarían, obviamente. Y claro, debemos decir, el Señor aún obra milagros. Nosotros o muchos de ustedes han tenido respuestas de Dios a sus oraciones y eso es un milagro. Pero Él no hace hoy en día milagros de señales por medio de hombres que tienen dones como los apóstoles. Los apóstoles ya han pasado. Las respuestas de Dios en este tiempo no son señales. Entre nosotros, entre los de la fe, podemos testificar de milagros que el Señor hace, pero no son señales. Lo que Él obra, Dios, es por medio de la predicación, por medio de la importancia de la predicación. Eso sí continúa, y eso continuará hasta el fin del mundo. Y eso es lo que salva a las almas. Eso es lo que el ángel les mandó a que hagan los discípulos. Ir al templo. El ángel les dijo, vayan al pórtico de Salomón, junten grupos, si tienen la oportunidad, cuando el primer servicio termine, prediquen una vez más a los que se junten, prediquen acerca de Cristo, prediquen acerca de la vida, prediquen acerca de cómo caminar con Él y conocer. Entonces es la predicación que logra los resultados. Pero ahora los apóstoles son arrestados. Y en el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque era un lugar público en el que estaban, era en el templo. Y la gente, porque temían de ser apedrados por el pueblo. Ya sea que pasó, ¿no? Eso es otra cosa. Pero la gente se había vuelto muy cercana a los apóstoles debido a los milagros y muchos debido a su predicación. Tanto así que el guardia levita temió. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Puede ser que estaban los 71 miembros del concilio del Sanedrín, tal vez no tantos, pero un buen número. Ellos estarían sentados en un semicírculo, porque en otro lado se nos dice de gente que estaría en el medio de ellos. Y los apóstoles, los 12, estarían parados enfrente de ellos del concilio. Y el sumo sacerdote se dirigió a ellos, diciendo, versículo 28, no os mandamos estrictamente, la palabra estrictamente amplifica el mandamiento. No os mandamos mandándoos, les mandamos con gran importancia que no enseñaseis en ese nombre. Ves que los líderes judíos no soportan el nombre del Señor Jesucristo. Que no enseñaseis en ese nombre. Pero ustedes han hecho más que esto. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esta enseñanza está en todo lado. Y queréis ustedes, es una acusación falsa obviamente, echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Ustedes quieren venganza con nosotros. Quieren ustedes que nos caigamos, seamos derrocados. Ellos tenían miedo de eso. Pero los apóstoles no estaban haciendo eso. Y en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que quiere decir con esto es, debemos obedecer las Escrituras. Los apóstoles habían estado citando Escritura anteriormente.
Entonces, cuando ellos dicen, debemos obedecer a los profetas antes del hombre. En el versículo 29 está predicando Pedro. Esa es la primacía, la importancia de la predicación. Los milagros eran importantes, pero eran temporales. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y está usando Pedro aquí un contraste nuevamente. El Dios de nuestros padres levantó, resucitó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A él Dios le exaltó. Y acá hay dos contrastes en realidad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Eso no quiere decir que solamente lo trajo a Jesús a este mundo cuando el tiempo vino, sino está refiriéndose a la resurrección. Que el Dios de nuestros padres levantó a quien ustedes mataron. Este es un contraste. Dios lo levantó y ustedes lo mataron. Y luego hay otro contraste. Y lo colgaron. Esto es mencionado en Deuteronomio, capítulo 21. Colgado en un madero. Y esto era una maldición terrible ante los ojos de los israelitas. Mientras ustedes le avergonzaron y permitieron que fuera crucificado en un madero, en el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra. Es un contraste doble. Ustedes le mataron y Dios lo levantó. Ustedes lo maldijeron y Dios lo exaltó. Para que Él sea príncipe y salvador con su diestra. Para ser el salvador. Aquel que Él mismo actuaría para salvar de la forma en la cual lo hizo en la cruz del Calvario. Para dar arrepentimiento a Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, por medio de Cristo y del Calvario, la puerta está abierta para que nosotros podamos arrepentirnos. Ahora hay un Salvador quien derramó su sangre, quien pagó el precio del pecado, quien canceló la deuda por aquellos que serían redimidos, por aquellos que se arrepentirían. Entonces, Él está dando la facilidad del arrepentimiento, Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los israelitas, en este caso. Y también el perdón, que es la remisión de los pecados, que se traduce en otra parte. Y nuevamente acá se está predicando el Evangelio por los apóstoles, que no tienen miedo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dicen ellos, de la resurrección y de la obra de Cristo. Y también el Espíritu Santo, por medio de los milagros, a quienes Dios les dio eso. En el versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecían, pero no en el mismo sentido en el cual las muchedumbres, los 3,000 que fueron salvados en el día de Pentecostés, porque ellos fueron compungidos de corazón, con dolor, realmente fueron convencidos de su pecaminosidad y de su necesidad, pero esta vez ellos están solamente como enfurecidos, ellos están molestos. Entonces, cuando ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. ¿Qué significa esto? Los apóstoles están ahí enfrente de ellos, de los líderes judíos. Ellos no son excluidos de esta reunión del Sanedrín, del concilio. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por lo que voy a proponer, este hombre Gamaliel diría, quítenlos, sáquenlos de nuestra reunión, llévenlos a un lado, a otro lugar. Esta reunión es privada. Pero el versículo 33 no era privado. Cuando ellos, oyendo esto, el concilio de Sanedrín, se enfurecieron, estaban muy molestos y querían matarlos. Y los apóstoles aún estaban ahí, cuando ellos estaban hablando de estas cosas, cuando estaban confiriendo acerca de su muerte. ¿Pero cómo? Algunas personas piensan que muchos miembros del
concilio se levantaron en esa reunión y en voz alta dijeron: deben morir, deben ser asesinados. Por supuesto que ellos no tenían el derecho de hacerlo porque había una autoridad romana y sería hecha de una forma tal vez un poco más secreta y luego consultar a los romanos, pero estaban pidiendo que mueran en frente de los apóstoles. Tal vez también se reunieron en grupos pequeños los del concilio para hablar entre ellos de qué es lo que harían con estas personas, en el caso nuestro con los apóstoles. Tal vez se hizo de esta forma, no estamos del todo seguros. Pero estas sugerencias de muerte, las propuestas de muerte, estaban siendo habladas dentro del concilio. Entonces vimos a los milagros y la razón por la cual pasaron, los motivos, también acerca de la primacía de la predicación. Fue la predicación que salvaba. Los milagros tal vez confirmaban a los discípulos y comprobaban que Cristo aún estaba vivo, había resucitado. Pero los milagros no podían salvar. Los milagros no podían emblandecer el corazón, no podían hacer que la gente se arrepienta. Es la predicación que hace eso, que convierte a la gente. Y cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de toda proclamación de Cristo Jesús, toda palabra personal de evangelización, toda escuela dominical, curso o clase de escuela dominical que se presenta, donde sea que se presente el nombre de Cristo Jesús para arrepentimiento. Y para concluir quisiera hablar acerca de no de los milagros ni de la primacía de la predicación, sino un poco acerca de, si quieres ponerlo de esta forma, de los personajes y los grupos de personas principales que vemos en esta narración. Y ellos son los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, por un lado, todas estas personas, y los apóstoles por otro lado, los discípulos. ¿Y qué vemos de ellos en este pasaje? Bueno, verás, los sumos sacerdotes estaban realmente enfurecidos, estaban duros como clavos, no fueron movidos por los milagros que habían visto, no eran afectados para nada. Ellos no son movidos por la ira de Dios sobre los judíos que habían sido sojuzgados, conquistados por los romanos, ¿no? Y esto había pasado para que ellos se den cuenta, que abran sus ojos y que reconozcan a Cristo que estaba viniendo. Y tampoco reconocieron a Dios por los milagros de Cristo Jesús. Más bien ellos gritaron e insistieron a las autoridades romanas para que Él sea crucificado. Y ahora están predicando sus discípulos de que Él resucitó. Y con todo ellos no creen. Son tan duros. Ellos no se arrepienten de su pecado, ni mucho menos venir y buscar a Cristo Jesús. Entonces, un grupo estaba duro, no quería reconocer. Y hoy en día, ¿cuánto oramos para que el poder del Espíritu Santo descongele a los corazones? Tal vez tú, aún en este servicio de enseñanza de esta mañana, tal vez no te mueve el mensaje de la salvación. Tal vez nunca te has arrepentido, nunca has deseado buscarle, ni que tu vida sea transformada y que tengas el amor perdonador. Es posible. Tú tendrías que venir a nuestros servicios evangelísticos de la noche, donde nosotros nos enfocamos en la necesidad de la salvación. Y sin embargo muchos vienen a ese servicio de la noche y no son movidos muchos. Y no importa cuánto nosotros apelamos y razonamos y cuánto es que nosotros te explicamos acerca de la necesidad de la salvación. Es por eso que dependemos del poder del Espíritu Santo, para que obre en los corazones. Muchas personas hoy en día buscan por otras cosas. Yo sé cómo voy a hacer para que la gente sea afectada positivamente. Ya sé qué es lo que va a hacer que traigan a los caminos del Señor. Toquemos las bandas.
La música contemporánea. Encontremos a alguien que pueda obrar un supuesto milagro. Hagamos algo que impresione a un nivel carnal. Esta es la respuesta, esta es la forma, dicen ellos. No, no fue así, nunca fue el camino. No fue la razón por la cual los milagros fueron hechos. Las ceremonias tampoco, porque eran sí, evidentemente para impresionar, pero hoy tenemos la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo. También lo vimos en nuestras propias vidas, cómo es que obró en nuestros propios corazones, en la vida de otras personas, cuando nada les haría mover, nada les haría entender, y de repente por medio del obrar del Espíritu Santo se dieron cuenta de su pecaminosidad y fueron movidos por lo que Cristo hizo y se entregaron a Él y vinieron a Él. Esto es por lo que oramos constantemente. Todos nosotros, confío, todos venimos a la reunión de oración por esto. Deseamos ver que la gente sea salva. A veces vemos personas acá que son duros, y así es el corazón humano. Pero para el Espíritu Santo de Dios no hay dureza. Y vamos a concluir viendo a los apóstoles. Nota que los apóstoles no son movidos por las señales. Ellos se mantienen en el mandamiento de Cristo. Gratis, de gracia recibisteis, de gracia den. Lo que recibieron, lo recibieron gratuitamente. Lo que sea que dieron, sea la palabra o en el caso de los apóstoles el poder de curar, denlo gratis. Nunca tomen ningún dinero por esas cosas. Nunca enriquezcanse por esto. Entonces ves a los apóstoles y a lo largo del Nuevo Testamento, ellos se mantuvieron como gente simple, hablando en términos materiales, hablando humanamente. Ellos no fueron afectados, no se enriquecieron. Ellos no eran como estos predicadores de la prosperidad de hoy en día, o muchos predicadores carismáticos que se están enriqueciendo. Entonces, gratis recibisteis, dad mucho, como Cristo. Entonces los apóstoles no fueron afectados o enorgullecidos por las señales que hacían, sino más bien ellos se mantenían en la predicación de la palabra de Dios, que estaba inspirada en la resurrección. Tener anhelo para con las personas perdidas. Todo esto se lograría por medio de la predicación de la palabra de Dios. Voy a cerrar con el versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente, el concilio de Sanedrín, que no enseñaseis en ese nombre. Ellos no nombrarían a Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No mencionan el nombre de Cristo Jesús. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Aún no quieren nombrar los líderes judíos a Cristo. Están determinados a no hacerlos porque les causa mucha ofensa. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos predicaron y no tuvieron miedo. Y los sumos sacerdotes y los fariseos no podían creerlo. La mayor parte de la gente en su lugar, de los discípulos, estarían acobardados, ellos se derrumbarían y bajarían la cabeza. Pero estos hombres, los discípulos, arriesgarían todo, aún sus vidas, y con todo mantendrían esa compasión y ese denuedo, y contenderían por Cristo, porque ellos eran sus representantes. Entonces vimos, esta fue una mirada inapropiada de los milagros y sus propósitos. Hubiésemos querido hablar más. Pero nosotros fuimos convertidos con la primacía de la predicación de la palabra, no con milagros. Y cómo es que también los discípulos y los apóstoles, ¿qué tipo de gente eran ellos? ¿Qué ilustración se nos da acá? Bajo la inspiración de Lucas, el médico amado. Que el Señor toque e inspire nuestros corazones y nos mantenga siempre dependientes del Espíritu Santo en nuestras labores.